Sea bendito el nombre de Dios. Dios les bendiga en esta preciosa hora de la tarde, querido hermano, hermana, amigo que nos sintoniza al programa Jesús es Fiel. Les saluda su pastor y director Carlos Boror. Es una bendición llegar nuevamente a sus hogares, allí en la intimidad de su casa, probablemente en el negocio, probablemente en su trabajo, no sé dónde usted se encuentre en este instante. También yo sé que usted nos está sintonizando vía redes sociales, Facebook e Internet e Instagram. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, a cada uno por nombre, hasta donde llegue la señal de esta televisora Dios TV. Aquí estamos nuevamente, mis hermanos, con el propósito de dar siempre la bendita y santa palabra del Señor. Hace unos instantes, mis hermanos, en el bloque musical anterior, les mencionaba, mis hermanos, que estamos de fiesta con Cristo Jesús, porque Dios nos ha permitido llegar a nuestro primer aniversario, hermanos, y tenemos una promoción también allí, en el cual pues queremos que todos puedan participar. Les mencionaba, mis hermanos, que tenemos una Biblia en audio para que usted pueda ponerlo en su equipo de sonido, o no sé dónde usted lo pueda instalar, en su DVD quizás. También adicionalmente viene un MP3 para que usted también pueda regalárselo a alguien, compartir esta Biblia en audio con otra persona más, ya que trae varios CDs para que usted lo comparta con alguien. Usted puede ser un evangelista, puede evangelizar a alguien compartiendo estos CDs, ya que trae varios CDs con sus respectivos libros, capítulos y versículos. Entonces, de esta forma es como usted también va a evangelizar a sus seres queridos, a sus amigos, o probablemente a alguien que usted le tiene mucho aprecio. Así es de que lo único que usted tiene que hacer es escribirnos allí en su pantalla hasta el número de teléfono, o probablemente traer a los estudios de este canal un sobre con su ofrenda voluntaria, no importa la cantidad, sino solamente su nombre para que entre al sorteo. Y así este domingo 8 de agosto, en el cual estaremos celebrando nuestro primer aniversario aquí en los estudios del canal, estaremos sorteando esta Biblia. Está muy bonita, está muy preciosa, y tenemos otro premio adicional porque queremos dejarle un bonito recuerdo de nuestro primer aniversario. No se lo pierda, domingo 8 de agosto aquí en las instalaciones del canal Dios TV. Hermanos, vamos a entrar también a la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a mis hermanos que nos están sintonizando ya vía Facebook. Bendiciones a nuestro hermano Hermógenes. Bendiciones también a la familia Ramírez. Bendiciones también a familia Boror Winac. Gloria al Señor. A varios que ya en este momento pues nos están sintonizando ya en el bloque musical. Pues ya felicitamos también a los demás hermanos que nos están escribiendo y pidieron su música. Así es de que vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, hermanos, en Romanos. Si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a leer Romanos capítulo 10, un versículo muy conocido, bien conocido, pero que vamos a meditar en este momento. Romanos 10, versículo 17. Y la Biblia nos explica de esta forma siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy sencillo el versículo, pero de mucha bendición. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra, por la palabra de Dios. Escuchar nos trae un gran beneficio. Lamentamos mucho por aquellos que por cierta razón, X razón, no pueden escuchar. Tienen ese impedimento. El escuchar ha sido uno de los factores para el cristiano. Y sabe una cosa, saber escuchar, esto nos va a servir en muchas formas, en muchas maneras, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, siempre con mayor razón aún en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Qué es lo que nuestros oídos le ha prestado atención? Hoy vemos, mis hermanos y amigos, cuánto veneno y basura introduce el enemigo en nuestros oídos.
o escuchamos muchas cosas dentro y fuera de nuestra colonia, nuestra casa, en el bus, allá con los amigos del trabajo, bromas bastante pesadas, bastante incómodas para algunos, con mayor razón para los que somos cristianos. Aunque hay cristianos, perdónenme la expresión, les gusta y se gozan con las malas expresiones, con las malas bromas, pero en realidad no está trayendo beneficio para los oídos de un cristiano. Más bien el enemigo está envenenando esos oídos. Y Dios no quiere que nosotros, mis hermanos, contaminemos nuestros oídos. La Biblia en este pasaje dice que la fe es una de las partes importantes en el cual nosotros debemos de ponerle mucha atención, porque la fe, dice la Biblia, así que la fe es por el oír. Pero ¿qué vamos a oír? Y oír, dice, la palabra de Dios. Esto es, mis hermanos, lo más importante para el cristiano. Usted puede poner, no digo fe, sino que confianza en una persona, porque hay personas que les prometen. Tal vez el médico le promete, le dice, mire, tómese esto, siga al pie de la letra las instrucciones de la receta y usted va a quedar sano. Y a veces esto endulza nuestro oído y nos da satisfacción. Y yo no digo que sea malo, está bien, porque usted va a seguir al pie de la letra esta receta. Pero si así como le hacemos caso a un médico, le hacemos caso a una persona, obedecemos, ponemos nuestra confianza en alguien, ¿por qué no ponemos nuestra confianza en Dios, que es el dador de todo? Y la Biblia entonces nos explica diciendo, así que la fe viene por el oír, y con mayor razón dice, el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos ha hablado Dios durante todo este tiempo? Por lo menos en el ejemplo que les puedo decir, durante estos más de 48 mensajes que se han expuesto en este año, en este programa Jesús es Fiel, no haciendo de menos los demás programas que también traen mucho beneficio y bendición al cristiano, como también los mensajes que usted, las prédicas que ha escuchado en su templo, en labios del pastor, de su líder, del maestro dominical, no sé quién le predica. Dígame, ¿qué ha aprendido usted? ¿Ha edificado su vida espiritual? ¿Ha puesto atención a esa palabra? ¿Sí? ¿Ha crecido su fe desde esa vez que usted aceptó a Jesús? ¿Ha crecido su fe desde que usted empezó a escuchar estas prédicas en este canal? ¿Ha aumentado su fe? ¿O sigue siendo un pequeño espiritual? Dígame. Yo sé, hermanos, de que a estas alturas muchos dudan. Y eso es lo que el enemigo está tratando en estos tiempos. Mire, hoy en las redes sociales circulan muchas cosas que nos hacen dudar, y la Biblia dice que vendrán muchos falsos a procrear incredulidad y engañarán aún a los escogidos. Por eso les digo, ¿qué es lo que nuestros oídos escuchan? Si tú escuchas a todo lo que dice en las redes sociales, tú le pones atención a todas esas cosas que en vez de edificar tu vida espiritual, más bien está contaminando tu vida espiritual. Quiero que esta tarde pongas atención a la palabra y hagas una reflexión. ¿Qué es lo que le estamos poniendo atención? ¿Le estamos poniendo atención a la palabra de Dios o le estamos poniendo atención a otras cosas que son menos de edificación, que no edifican nada? Pues todo es importante, me dirá usted, y yo comparto eso con usted. Todo es importante. Los jóvenes en sus estudios es muy importante. El varón, la hermana, allí donde se encuentra, a veces necesita alguna ayuda para realizar una receta, un trabajo en casa, algo, y se mete a las redes sociales y ahí va a encontrar ayudas. Pero también recordemos de que la ayuda espiritual viene de la palabra de Dios. Y ahora dice la Biblia que la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. ¿Quieres que tú sigas? ¿Quieres tú seguir en aumento tu fe? Sabes, hay promesas en la palabra del Señor. La fe debe de crecer,
por medio de lo que escuchamos y por medio de lo que decimos, por medio de lo que dice nuestros labios, así se hará. También dice la Biblia que nuestra palabra, nuestro labio, todo lo que expresamos tiene poder, y eso es cierto, porque cuando tú oras, porque cuando tú vas a ministrar a alguien, vas a expulsar a un enemigo, vas a expulsar un demonio, lo tienes que hacer con autoridad, con esa palabra que Dios te ha dado en tu vida, en tus labios, en tu ser. Debe de brotar esa palabra. Si tú lo crees, lo vas a testificar, lo vas a decir, no dudando. Es de esa forma es como va a crecer la fe. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía: si tan solamente tuvieres fe como un pequeño grano de mostaza, ¿cuántas cosas no haríamos? Pero ponga atención, porque el Señor Jesús decía que tener fe como un grano de mostaza. ¿Y qué pasa con el grano de mostaza? ¿Será que siempre va a estar pequeña ese grano de mostaza? ¿O se va a multiplicar? Cuando siembran un granito de mostaza, empieza a dar sus hojas, su tallo, y empieza a crecer hasta formarse en algo grande, en un árbol. Entonces, hermanos, de la misma forma, el Señor Jesucristo nos explicaba de que si tan solamente nuestra fe fuera pequeña, cuán grandes cosas no haríamos. Ahora imagínate, querido hermano, hermana, si pones a prueba tu fe y empiezas a que esto crezca, mis hermanos, a que tu fe sea grande, ¿cuántas cosas más no haríamos? Y no estoy hablando grandezas, riquezas, dinero, no. Estoy hablando, mis hermanos, cuántas cosas, manifestaciones del Señor lograríamos hacer. Tú podrías ir a salir a orar, visitar hogares, echar fuera demonios, sembrar para los ministerios, en el evangelismo. Dios te puede usar en muchos ministerios, hermanos, si tan solamente pusieras tu confianza en Dios. Porque sabes, una de las cosas para un ministerio es de que debemos de vivir por fe. El evangelista debe de vivir por fe, el pastor debe de vivir por fe, aquel maestro, aquel líder debe de aprender a vivir por fe. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Usted, querido hermano, hermana, no está viviendo, no anda en la calle, no anda ahí en los supermercados porque tenga buena salud y porque usted es un gran hombre, una gran mujer, no, porque usted tiene fe. Su confianza, su fe está puesto en el Señor. Porque han pasado varias situaciones, no me dejará mentir. Mire, ya tenemos más de un año, estamos próximos a 2 años de esta pandemia, y el Señor no nos ha dejado sin el alimento. El Señor no nos ha dejado sin provisión. Tenemos el vestuario, tenemos salud, tenemos alimento, tenemos muchas cosas, hermano. Por eso dice: el justo debe de aprender a vivir por fe, porque no dependemos del hombre, no dependemos de cierta persona, sino que dependemos de Dios. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Para que nuestra fe crezca, debemos de aprender a escuchar, a obedecer, a practicar y a poder decir. ¿Sí? Para que nuestra fe crezca, debemos de aprender a escuchar. ¿Qué es lo que yo voy a escuchar para que mi fe crezca? La palabra de Dios. Y luego tengo que obedecerla para que esta fe empiece a fructificar. Y luego también tengo que amar a Dios. Y luego tengo que producirla. Tengo que hablarla. Dios me dijo, y yo lo voy a decir lo que me dijo el Señor. ¿Sí? Lo que tú recibiste en un sueño, lo que alguien te habló por medio de la palabra del Señor en una profecía, o tú lo recibiste por medio de esta palabra, dilo, comunícalo a los demás. Sí, háblalo, porque lo que tú vas a hablar tiene poder y está dicho por el Señor. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice, en
En San Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23, el Señor les enseñaba a sus discípulos: tened fe y ánimo en Dios. En la traducción literal dice: tengan la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a estos montes: quítate de aquí y échate al mar, así será hecho. La implicación aquí es que la fe de Dios es una fe hablada, una fe dicha. Ahora bien, quizás literalmente no vamos a decir: quítate este monte, esta montaña que no me deja apreciar la ciudad, no puedo ver más allá, literalmente. Pero, ¿qué es lo que te estorba de ver más allá, ahora sí, espiritualmente? ¿Qué es lo que te estorba ver más allá en tu vida espiritual? Ahora a eso, sí, hay que quitar eso, y esto se quita por la fe, por la fe. Pero entonces, cuando tú tienes fe, tienes que decirlo, tienes que manifestarlo, tienes que en el nombre del Señor ministrar y decir: no quiero eso, voy a quitarlo de mi vista porque quiero ir más allá. Entonces, este versículo, mis hermanos, nos enseña mucho. Si nosotros tuviéramos un poco de fe, de cierto os digo que cualquiera que dijere a esta montaña de problemas, a este montón de situaciones, a esta enfermedad, a estas cosas que estamos atravesando: quítate de en medio, por favor, porque mi mirada la quiero poner en Cristo Jesús. Allá está mi mirada. Entonces ese problema se va a quitar, porque nosotros vamos a creer en Cristo, vamos a creer en Dios, nuestra confianza está puesta en Jesús. Mire, lo que nosotros digamos tiene fe. Dios fue uno de los que habló. Dios habló, imagínense, allá en el libro de Génesis, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces quiere decir que lo que Dios dice actúa en fe. Eso significa también en nosotros, hermanos, que nosotros, lo que nosotros decimos en fe, lo recibiremos por medio del Señor Jesús. Pero la Biblia también dice en otro versículo: pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es como aquel que es llevado como las olas del mar, de aquí hacia allá, de allá hacia acá. Y perdón, no sé si te voy a ofender, pero a veces sucede eso. A veces pedimos y decimos: fíjese que quiero oración por X razón y esto, hermano. Pero a la vez estamos yendo donde un adivino, estamos yendo con un médico, a veces estamos yendo con otra persona, y entonces estamos rebotando de allá hacia acá, de aquí a allá. No tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y el Señor quiere que no dudemos nada de lo que nosotros le hablemos y le pidamos a Él. Entonces, por ejemplo, de cierto os digo que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que él dice, lo que él diga le será hecho. Imagínese, mi hermano, dice que cualquiera que cree a lo que dice, así sucederá, y tendrá cualquier cosa como lo haya dicho con sus labios, confesándolo. También la palabra de Dios dice que el que confesare con sus labios alcanzará misericordia. Porque con la boca, dice, se confiesa por fe para justicia, y con el corazón, con la boca se confiesa también para salvación, pero con el corazón se cree. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a que nuestra fe sea aumentada. Por ejemplo, lo que dice Proverbios: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que lo hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué significa esto?
que nosotros debemos de poner atención a la palabra. Si nosotros ponemos atención a la palabra, esto fluye en nuestro ser y, como dice allí, será medicina para nuestro cuerpo. También dice que será de bendición, nos dará vida y abundancia, y hallaremos palabra de ciencia y de bien. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Sabiduría y ciencia en la palabra de Dios. Por eso te digo, si tú pones atención a la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo quiero, querido hermano, hermana, que tu fe crezca, que le creas a Dios, hermano, hermana. Ya deja de creer en personajes X en el cual no te darán resultado a tu vida, no te darán en lo que tú estás esperando. No, pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en el Señor. Dios quiere que seas tu fe aumentada. No, que no te quedes como un grano de mostaza, sino que empieces a sembrar ese grano y que esa fe crezca y que sea grande. El Señor Jesucristo decía que si Él en el poco tiempo que vino a esta tierra, hizo grandes milagros, el Señor decía, mayores milagros, mayores obras harán ustedes más adelante en mi nombre. Y una de esas obras es esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y lo que estamos predicando. ¿Sabe una cosa? Probablemente no tenemos un número exacto para poder decir a cuántos Jesucristo les predicó, pero pongamos solamente un ejemplo. La Biblia dice que el Señor les predicaba y de los que estaban escuchando eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso lo habla Mateo, lo habla Lucas y lo recibe Marcos también. Entonces, hermanos, en más de 5,000 personas, probablemente unos 10,000 contando mujeres y niños, discípulos y muchas personas. Ahora bien, imagínense que el Señor dice, mayores obras harán en todo este lapso de tiempo. El Señor nos está permitiendo predicar la palabra por medio de este canal. ¿A cuánto les estaremos predicando? ¿Serán a cientos, a docenas, decenas, a miles, hasta allá al norte, al sur del país, como también de todo Centroamérica o Suramérica o Norteamérica? Estamos predicando a muchas personas, pero eso se manifiesta por base de fe. Usted me dirá, no, es por la tecnología. Y claro que sí, por la tecnología, pero la fe, volvemos al tema, mueve montañas. Por ejemplo, este canal de televisión está por fe. Este programa, Jesús es fiel, está por fe. Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos, tiene que ser a base de nuestra fe, y yo lo voy a creer que Dios bendice y me bendecirá. Y usted tiene que creer también, usted, hermano y hermana, de que Dios le va a bendecir. Pero confiéselo, hable, dígale, Señor, yo creo lo que tú vas a hacer en mi vida. Yo creo lo que tú vas a hacer en este negocio. Yo creo lo que tú vas a hacer en mi familia. Yo creo lo que tú vas a hacer en mi hogar. Yo creo lo que tú vas a hacer en este problema. De este problema tú me vas a sacar, pero confiésalo con tu labio sin dudar nada. También dice, uno de los ejemplos, mis hermanos, es creer a todo lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, el Señor le habló a Abraham. Y esto es algo, mi hermano, dice que Abraham no dudó nada, según dice Romanos 4, 17, 22, con eso termino. Que Dios le habla prometiéndole a Abraham que él sería el padre de muchas naciones. Y aunque Abraham estaba cerca de la edad de los 100 años y lejos de procrear hijos, su fe no era débil. Su fe tampoco vaciló ante la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, dice ahí la Biblia, dudó por su incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Nos explica Romanos 4, 17, 22. Y bueno, quiero dejar eso en su corazón.
El tiempo es muy apremiante, es muy corto, pero Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos cuida, Dios siempre quiere que nuestra confianza la depositemos en Él. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos en esta hora y hable con Dios? Hable con Él, dígale todo lo que quiera decirle, confiéselo, lo que Dios va a hacer en su vida y Él hará. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Bendigo a mi hermana, a mi hermano, allí donde se encuentre. Señor Jesús, yo te clamo por él, te clamo por ella, por estos jóvenes, estas señoritas. Padre mío, que están orando, intercediendo por esa necesidad. Señor Jesús, nada hay imposible para ti. Y según hemos visto en este mensaje de hoy, que debemos depositar nuestra confianza en ti, pero que nuestros oídos siempre puedan escuchar también palabra de Dios, que no le hagamos caso a la voz del enemigo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú has hablado a nuestra vida, has hablado a la vida de mi hermano, mi hermana. Ahora, Señor, yo te pido que tú le bendigas, que tú contestes su oración, que tú contestes su petición. Toda enfermedad, todo virus, todo microbio, bacteria, cualquiera que sea esa enfermedad del enemigo, Señor amado, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Saturamos de paz, saturamos de bendición a mi hermano, a mi hermana. Señor Jesucristo, a este varón que está postrado, Padre bendito, ahí en su cama, Dios de los cielos, con esta enfermedad extraña, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo bendición por él, clamo bendición por ella, Padre amado, levántalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor bendito, tu palabra dice, Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y esa palabra, Dios de los cielos, entre a nuestro corazón, entre a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta palabra en esta hora de la tarde. Ministra a cada uno por nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Querido amigo, que el Señor me le bendiga. Gracias por su fiel sintonía. Hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Gracias al Señor, pues hemos estado aquí exactamente cumpliendo un año de aniversario. El día 30 de julio del año 2020, que fue el año pasado, fue nuestro primer programa al aire, y hoy tenemos ya exactamente 29 a un día exacto también de nuestro aniversario de un año. Pues aquí estamos alabando el nombre de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Bendiciones a cada uno, y si Cristo no ha venido, nos vemos en una próxima. Y no se olvide, el 8 de agosto estamos de fiesta. La bendición de Dios quede con usted y nos vemos en una próxima audición.